Sí, 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 profe. Súper. Entonces, esta es la sexta clase ya de contenidos de la segunda parte del curso. Vamos a empezar a ver preliminares de control orientado en el campo. FOC, esa sigla significa Field Oriented Control para la máquina de inducción, pero antes de eso vamos a ver, eh, particularmente hoy día vamos a ver la primera parte de esta clase, que son tipos de accionamiento, que esperaría que ya los hayan estudiado en conversión, que tengan algún preliminar, y vamos a ver algunas bases preliminares de la máquina de inducción para que hablemos el mismo lenguaje, y los temas de deducción del control orientado en el campo, Field Oriented Control, eh, y todo lo que tiene que ver con control vectorial más bien, lo vamos a ver después de la ayudantía. Entonces, partiendo por tipos de accionamiento, me gustaría saber si ustedes conocen algún tipo de accionamiento para, como la palabra le dice, accionar un motor de inducción. Partida directa, profe. Perfecto. ¿Algún La otro? delta estrella, el Ujú. partidor suave y el variador de frecuencia. Súper. Esos son los tipos que vamos a ver hoy día. Eh, los primeros o los más conocidos son los que acaba de mencionar Katy. Partida directa, partidor delta estrella, partidor suave y variador de frecuencia. Eh, yo diría que la principal diferencia, o dependiendo de la aplicación, uno a veces necesita variar la velocidad de la máquina o no. Hay algunas aplicaciones en las que yo no necesito eso. Entonces, no vale la pena poner un variador de frecuencia. O sea, estos tres elementos que están acá arriba, aquí la frecuencia es fija. El último, el variador de frecuencia, la frecuencia es variable. Por eso su nombre dice variador, su nombre es variador de frecuencia, o en inglés lo van a encontrar como variable speed drive o drive, simplemente. Y cada uno de estos métodos es un poquito más complejo que el anterior. Partimos con el primero. La partida directa no es nada más que con un contactor, cerrar un switch y energizar un motor de inducción. ¿Cuál es el problema que podría producir eso, Renato? una alta corriente de partida. Exacto. ¿Por qué se produce esa alta corriente de partida? Por el tema de que la corriente dentro del bus bobinado no puede cambiar de forma instantánea. Entonces, por ahí se supone que No, no va por ahí. Gonzalo, ¿usted tiene una idea de por qué la máquina de inducción tiene un pic de corriente en la partida? Creo que era porque cuando opera en un inicio de la máquina, eh, como que opera como técnicamente como en vacío de carga y después cuando está operando continuamente, ahí se asocia al motor en los terminales como una fuente de tensión que hace resistencia al paso de la corriente en contrapaso. O sea, no hace resistencia, sino que disminuye el valor que fluye. Puede ser, pero estaba pensando en una máquina distinta, pero no en una máquina de inducción. Ah, Pero, pero sí, en la máquina continua pasa eso, o en otras máquinas que la contrafuerza electromotriz al principio, que depende de la velocidad rotacional, no está. Y por ende, la tensión en terminales de la máquina, que puede ser 600 volts, queda dividida solo por la impedancia de la máquina, en la armadura, por ejemplo. Acá es más o menos parecido, pero se nota el tiro en el... esto es como ¿cómo se llama? Em, un spoiler, pero finalmente pasa lo siguiente. Ustedes en terminales de la máquina ponen 380 volts. La caída en la rama serie em, del estator es chica, porque esa resistencia es cerca de 1 ohm y esa inductancia es un par de mili, o quizás menos incluso. Entonces, si ustedes ponen aquí 380 volts, aquí van a ver 380 volts parecido, un poquito menos. Y esta tensión queda dividida solamente por la impedancia de la rama del rotor, la impedancia del rotor. Y esta resistencia de acá vale o depende del deslizamiento. ¿Cuánto es el deslizamiento cuando la máquina está detenida? ¿O cuál es la fórmula del deslizamiento?
Katia, ¿se sabe la fórmula del deslizamiento? Ah, sí, me acuerdo haberla revisado, si me da un minuto. Es la del omega Z, Sí, ¿o no? Omega exacto. ZL, pero tengo la que ya está como lista, que es 1 partido en tau R Ah, por... pero la tienen de... Bueno, el punto es que esta resistencia cuando está... cuando la máquina está detenida, es chica. Entonces, no tengo nada que me ayude a limitar la corriente. Y por lo tanto, la corriente es grande. Cuando la máquina ya se empieza a mover, el deslizamiento de la máquina cambia claramente, porque el rotor ya no está en cero. Y esa resistencia es equivalente a lo que yo tengo, a cómo yo estoy moviendo la máquina. Por ende, tengo mayor limitación de la corriente porque finalmente le estoy poniendo una resistencia en serie más grande. Ese es el problema principal. Lo que decía Renato o Gonzalo es muy parecido, pero es con la contrafuerza electromotriz. Eso es con la máquina de continuo, en la que el circuito es muy parecido, pero aquí yo tengo B sub A, tengo la rama, y aquí tengo el E sub A, por llamarlo de alguna manera. Y efectivamente ese E sub A depende de la velocidad. Cuando la máquina está detenida, esta contrafuerza electromotriz es cero. Entonces, la tensión de la armadura queda dividida solamente por las ramas de la armadura, que es más chica, y por lo tanto la corriente es más grande. Problema muy parecido. Ahora, volviendo a la clase. Entonces, finalmente, cuando yo hago partida directa, solamente energizo el motor, diciéndolo de manera sencilla. Cierro este switch, por lo tanto, este de acá, este de acá y este de acá, se cierran, pasa corriente y le llegan 380 volts a los terminales del motor, y el terminal del motor parte, y parte con un sobrepic de corriente, pero la máquina de inducción Howler Villa en particular es una máquina barata y robusta, entonces yo puedo vivir con eso. ¿Conocen esta nomenclatura? A mí me suena por nombre NEMA, podría ser. Si no es NEMA, podría ser DIN. Sé que las dos son nomenclaturas de, pero no sé cuál es. No recuerdo cuál es cuál. Ya. Yo puede que no lo haya dibujado de la mejor manera, pero me da la sensación que esto es DIN. Pero finalmente lo que hay acá es un contacto, un relé térmico. Estas dos cosas son iguales. Solo que aquí está escrito, en la derecha está escrito como lógica de contacto y en la izquierda está escrito como iría conectado. Entonces ustedes tienen un relé térmico, un contactor general y un interruptor. Y aquí lo que hay es una botonera. Entonces si ustedes aprietan la botonera y cierran este contacto, se energiza la bobina del contactor general y esto se cierra. Si ustedes por otro lado apretaran, y si ustedes lo vieran así, tendrían... Y aquí tendrían un botón. El verde es partir, que sería S0, y el rojo sería S1. Eso es un S1. Entonces, cuando ustedes apretan el botón verde, se cierra el contacto normal abierto, se cierra acá, y por lo tanto, si no actúa el relé, si tampoco actúa los fusibles ni nada, esta línea se energiza hasta acá. Cuando se energiza la bobina del contactor, cambian el estado de sus contactos normal abierto, normal cerrado, y se cierra esto por ahí. Caso contrario, si ustedes apretan el botón de parada, este de aquí se abre. Entonces, esto de acá queda abierto. Por lo tanto, la bobina se apaga y el contactor normal abierto vuelve a ser normal abierto. Es un poco de lógica cableada. ¿Dudas, consultas de esto?
Todo bien, profe. Perfecto. Y como les decía, el problema es que de esto, bueno, la ventaja es que es súper sencillo y es barato también. La desventaja es que la corriente es como 6 o 7 veces la corriente nominal habitualmente. Entonces van a tener un pic de corriente súper grande. Para reducir eso tienes la partida delta estrella, en la que uno lo que hace es conectar las bobinas del motor en delta primero y después de un tiempo se conectan en estrella. Entonces, lo que pueden ver acá es el circuito eléctrico de cómo se tendría que hacer esto. Lo que pueden ver acá es la lógica cableada. Y lo que pueden ver acá es una simulación en Plex que es bastante sencilla en realidad. Y básicamente lo que se hace acá es que los terminales del motor se conectan en estrella primero y después se conectan en delta. ¿Por qué en estrella primero? Gonzalo, ¿tiene alguna idea? Porque así dividimos la corriente, porque la corriente verá que habrán como dos impedancias en su camino. Exacto. Imagínense que aquí están las bobinas del motor, acá adentro. 1, 2, 3. Yo dibujo mal, pero voy a intentar no hacerlo así. Ahí, esa es la conexión eléctrica que hay. Entonces, en una primera instancia, esta se conecta ahí, esta se conecta ahí, y esta se conecta ahí. Entonces, si este contactor está abierto, nada de esto existe. Y si este contactor está cerrado, lo que va a pasar es que finalmente yo voy a, si lo dibujara más ordenado, voy a tener o sea, aquí tengo A, aquí tengo B y aquí tengo C. O voy a usar las mismas fases que están en el dibujo. R, S. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo tengo estas dos impedancias entre tensiones de línea a línea, voy a ver dos impedancias, lo que va a hacer que la corriente sea más chica porque finalmente lo que tengo va a ser esto. Ahí. Y la corriente va a pasar por acá. Aquí tengo A y aquí tengo B. Entonces, esa corriente va a estar dividida por dos impedancias, por lo tanto va a ser un poco más chica. Y después de un rato, cambio a delta. ¿Alguna consulta? ¿O estamos bien hasta acá? Parece que estamos bien. Ahora, estas dos estrategias no tienen capacidad de modificar ni la frecuencia de la máquina, ni la tensión de la red. Entonces, lo único que están haciendo es o vivir con el pic de corriente en la partida y dejar la máquina a velocidad fija, o reducirlo un poquito a través de una conexión mecánica de las bobinas de la máquina, pero también dejar la velocidad fija. La velocidad de la máquina fija y la tensión de la red fija. Si yo avanzo un poquito, voy a tener el partidor suave, que en el lado izquierdo se ve un circuito. Ese partidor ya tiene un poquito de electrónica potencia, tiene un par de triacs entre medio. Y lo que hace el partidor suave, si uno lo pensara de manera muy, muy sencilla, yo aquí tengo la red, PG, aquí tengo el partidor suave, y aquí tengo el motor. Entonces el partidor suave aquí le da tensiones reducidas a la máquina. ¿Por qué? Porque si yo conecto con 380 a la máquina al principio, tengo un pic de corriente gigante. Entonces, una opción es incrementar la impedancia, lo cual es limitado, pero se hace y se hacía antes también. Y la opción más flexible es, en vez de modificar la impedancia del motor, que es algo que yo no deseo, lo que yo puedo hacer es alimentarlo con menos tensión. Y para eso puedo ocupar un triac. Entonces, si miramos
la forma de onda, lo que va a pasar es que yo empiezo con un ángulo de disparo que voy modificando para en un inicio tener solo un pedacito de la sinusoide y después ir agrandando esa sinusoide hasta el valor nominal de la tensión. Entonces, si nosotros pensáramos en el primer ciclo, acá, la señal senoidal de esto sería, la fundamental sería eso. El resto son armónicas, que no son deseables ni nada, pero se supone que esto opera solo en la partida del motor. Entonces, después está acá, la fundamental es un poquito más grande, y después ya la fundamental es la señal completa. Ahora, ojo que el variador, el partidor suave, tampoco modifica la velocidad de la máquina, modifica solo la tensión con la que yo la alimento. Entonces, el variador suave lo que hace es que reduce el problema de la corriente de la partida, lo elimina por completo, pero no tiene capacidad de modificar la corriente de la máquina. ¿Alguna consulta? Profe, si yo quisiera implementar el partidor suave, realmente como había visto en los videos que decían que eran como 10 ciclos, o sea, tendría que ir de a poquito variando el ángulo. Depende de la máquina, depende de la máquina. Habitualmente lo que uno hace es que genera una rampa. Y esa rampa es, por un lado, es así. Por un lado aquí es tensión y por aquí es velocidad. Ah, perdón, estoy tonteando. Esto es un partidor suave y acá es ángulo. Entonces yo voy modificando mi ángulo en función de la tensión que quiera y claro, la cantidad de ciclos va a depender de la potencia de la máquina. Habitualmente usted una máquina muy grande no la puede mover tan rápido. Entonces ahí hace una rampa de unos 15 o 20 ciclos. Ah, ya, ok, profe, gracias. Si la máquina es más chica, la puede mover más rápido. Pero va a depender. Y si ustedes se fijan, yo aquí tengo la tensión de la red para calcular un ángulo, que es el ángulo de la red. Ese ángulo de la red tiene que estar fasado con el alfa, que es el ángulo de disparo de los tiristores. Y ese ángulo de disparo de los tiristores yo lo voy escalonando, que es lo que decía acá. Ahí en esos escalones yo decido en cuántos ciclos o en cuánto tiempo voy a pasar de tener un ángulo de disparo muy grande a un ángulo de disparo cero, que quiera decir que finalmente sintetizo toda la señal. Y por último, lo más elevado, si pudiéramos decirlo en equipos para accionar máquinas, son los variadores de frecuencia. En español uno siempre los ve como VDF y en inglés como VSD. Los variadores de frecuencia son equipos que se alimentan con AC de 50 Hz. Habitualmente tienen un puente de diodos y un DC link. Entonces pasan de AC de 50 Hz a DC. Y después invierten con un puente de IGBT habitualmente a AC, pero en este caso la frecuencia es variable. ¿Por qué es importante que la frecuencia sea variable, Renato? Porque se permite cambiar la velocidad sin tener que afectar el torque. No necesariamente. Depende, eso sí se pasa, pero pasa en sistemas de control más avanzados. Pero es una parte de su respuesta. Porque la velocidad rotacional de la máquina depende de la frecuencia con que yo la alimento. Si yo quiero tener operación a velocidad variable, claramente necesito cambiar la velocidad. Imagínense que aquí, esto de acá no existe y aquí usted pone un banco de batería. Y tiene un motor de inducción. Los Teslas tienen motores de inducción, por ejemplo, que operan bajo este mismo principio. Entonces aquí usted tiene baterías, más o menos, y en la batería usted invierte y acciona su motor. Entonces no tendría sentido tener un
partidor suave ahí porque no le podría variar la velocidad a ese motor. Básicamente es eso. Ahora, los variadores de frecuencia habitualmente se componen de este esquema. Enlace AC que se conecta a la red, muchas veces viene con un filtro. Después tienen un rectificador, habitualmente ese rectificador es un puente de diodos porque son más baratos. Un enlace DC y un puente IGBT. Eso básicamente adentro de una caja es un variador de frecuencia. Los variadores de frecuencia tienen la posibilidad de utilizar distintas técnicas de control. Está el control escalar, que también se conoce como control B partido por F. Está el control vectorial, que habitualmente se conoce como FOC. Ahí sí. Y está el control directo de torque, que habitualmente se conoce como DTC. Además, cuando uno tiene un variador de frecuencia, generalmente siempre está la posibilidad de que opere con o sin sensor de velocidad. Y eso es bien importante porque cuando yo le mido la velocidad de la máquina, tengo que ponerle acá un equipo. Ese equipo no es un tacómetro como el que ustedes me imagino que vieron en el laboratorio, sino que es un encoder. Son equipos caros, son equipos delicados, hay que alinearlos, tienen un sinfín de problemas. Entonces siempre son complejos de operar y hay algunos variadores de frecuencia que tienen la posibilidad de operar sin ese sensor. Entonces ellos de alguna manera, que vamos a ver más adelante, estiman la velocidad de rotación, omega f. Eso se conoce como variadores de frecuencia sensores. Y otro punto importante de los variadores de frecuencia es que tienen habitualmente frenado disipativo o regenerativo. El frenado disipativo es algo que se pone acá. Se pone un switch y se pone una resistencia de descarga. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ABC motivos, a esta máquina le pusieran torque negativo, esa máquina va a operar como generador. Entonces, ¿qué va a estar pasando? Que esa máquina va a estar produciendo energía y esa energía se va a ir para acá. Como acá ustedes tienen un puente de diodos, no va a pasar corriente, no puede circular corriente hacia la red. Entonces, si ustedes, por ABC, porque frenan la máquina o porque tienen un torque negativo en esa máquina va a generar, esa energía va a devolverse o intentar devolverse a la red, pero aquí no va a pasar porque tienen un puente de diodos. Entonces, ¿qué va a pasar? Es que la tensión en el DC-link se va a inflar. Y eso es muy peligroso porque podría quemarles todos los dispositivos del variador de frecuencia. Entonces, habitualmente los variadores de frecuencia vienen con este switch que se cierra. Entonces, si la tensión del condensador sube, se cierra el switch y yo descargo el condensador a través de disipar potencia en esa resistencia. Eso es bien importante. Hay algunos equipos, o más bien antes de pasar a eso, Gonzalo, ¿cuál cree usted que es la desventaja de hacer este tipo de frenado? Mm, Veo como el alto costo de operación y lo que sería el sistema de control bastante robusto, pero a mi juicio como que convendría demasiado. O sea, conviene, sí. Y de hecho, el frenado disipativo es más barato que el frenado regenerativo, pero tiene un problema. No sé si a alguien más se le ocurre cuál es ese problema, Renato o Katy. ¿El calor? ¿Perdón? ¿El calor? ¿Será? Sí, No, o sea, no hay pérdidas de energía, algo así, que se tiene que quemar en una eh, parrilla. efectivamente, eso es. Usted está quemando energía eléctrica y la energía eléctrica cuesta dinero. Esa es la desventaja. Entonces, en procesos en que ustedes están todo el rato frenando y acelerando, cuando ustedes frenan, finalmente le ponen un torque negativo a la máquina para frenar. Y eso hace que se devuelva energía. Entonces, en aplicaciones
hay un montón de aplicaciones en que yo estaría quemando esa energía cada rato, y eso después de un rato no es la solución más eficiente. Claro, entonces, profe, ahí es donde entra el regenerativo, donde se aprovecha esa energía que se está perdiendo, ¿cierto? Exacto. En el frenado Yo- regenerativo, Ujú. lo que pasa es que yo aquí saco los diodos, porque los diodos yo no puedo hacer que el diodo conduzca para el otro lado. Entonces, si yo pongo diodos ahí, nunca voy a tener frenado regenerativo. Entonces, saco los diodos y pongo IGBTs, igual que acá. Ese convertidor de acá, lo repito. Entonces, Claro, cuando la tensión de este condensador sube, yo ya no tengo que cerrar este switch, sino que lo que yo hago es que este convertidor de acá, que tiene control, entregue energía hacia allá para que baje la tensión. sí, yo había visto como este tipo de frenado regenerativo en auto eléctrico. He escuchado en auto eléctrico. Claro, no ¿Sí? sé cómo, igual desconozco ahí en sentido si qué tipo de motor se utiliza, pero me imagino que tiene que ir como por el mismo sentido. En un auto eléctrico depende del auto. Yo tengo un Hyundai Ioniq que tiene un motor de imanes permanentes. Casi todos los autos eléctricos tienen imanes permanentes, Ya, pero son más caros los de imanes permanentes, usan tierras raras, tienen un par de desventajas, pero en términos de densidad energética son hartos más chicos. ujú, Son como ya. un 20 o un 25% más chicos, más livianos. Ahora, hay proveedores que usan motores de inducción. Tesla tiene un par de vehículos con motores de inducción y los Tesla son el top de línea. Entonces, como que por ahí no está tan claro cuál podría ser mejor, pero inducción o síncronos. Pero casi todos en autos grandes se usan motores alternos. Ya, profe, muchas gracias por la Entonces, aclaración. cuando usted va, por ejemplo, si está bajando de farellones, entonces el auto va allá y el auto va a estar, por gravedad, va a estar recibiendo un torque negativo. Entonces, lo que uno hace es que va con el frenado regenerativo. Bueno, y en un auto no existe esta red. En un auto aquí, en el enlace DC, tengo la batería. Entonces, pasa muchas veces que si uno baja de Farellones a Santiago, llega con más carga que la que tenía antes de partir, porque se vino todo el rato regenerando. Eso es respecto al variador de frecuencia. Cuando uno lo mira, finalmente voy a tener señales de disparos en los IGBT, y lo que se hace básicamente en el control escalar más sencillo es que yo digo, bueno, voy a dar una rampa de velocidad. 5 Hz, 10 Hz, 15 Hz, 20 Hz y así hasta llegar a 50 Hz. Voy a tener una especie de lookup table en la que yo entro con 5 Hz y digo ya, 5 Hz son 22 volts. Entonces el variador de frecuencia va a saber que cuando parte tiene que generar 22 volts y 5 Hz. Y después empieza a subir en función de esta tablita. Y esa tablita es una tabla de P y F, y por eso el control más sencillo de un variador de frecuencia, que es el control escalar, se conoce como control de partido por F. Entonces, con esta tabla yo salgo la magnitud, y si yo tengo la frecuencia, la multiplico por 2pi, tengo la velocidad, y si integro la velocidad, tengo el ángulo, y puedo construir las señales que yo tengo que modular en el equipo. Entonces, este sistema de control termina con los gate signals, que son los que hacen que los switches se abran y se cierren. Ahora, ese sistema de control es un sistema de control escalar a lazo abierto, porque yo no tengo ningún PI, no estoy controlando nada, pero es la manera más sencilla de que opera un variador de frecuencia. ¿Tienen alguna consulta? No, profe. No, al menos tampoco yo, profe. Ya. Entonces, lo que me quedaba son las preliminares del motor de inducción, que creo que se las expliqué. Básicamente, el problema de la máquina es que esta resistencia en la partida
no permite limitar correctamente la corriente y por eso yo tengo una corriente tan grande. Entonces la solución es que yo no encienda la máquina con 380, que yo la encienda con menos. Esa es la solución más elegante. Y los valores que están mencionados en el circuito equivalente, este circuito equivalente es lo que ustedes estudian en conversión y en la primera parte de este curso, es un circuito equivalente de la máquina de inducción en estado estacionario. Ahora, si yo escribiera las ecuaciones de la máquina de inducción, yo tendría que en el estator tengo la tensión del estator, la caída de la rama serie y la derivada del flujo. Ojo que la derivada del flujo es L por la derivada de la corriente, que es la caída en la rama magnetizante. Y en el rotor, como es una máquina de jaula ardilla, no tengo tensión inducida, solamente tengo la caída en el rotor y nuevamente la caída en la inductancia, que sería L por la derivada de la corriente. Nosotros ya sabemos que nuestra máquina se va o se representa en ABC, pero tenemos las herramientas de la transformada alfabeta para reducir y tener eso en una notación más compacta. Y cuando avancemos más en la materia, vamos a representarlos en coordenadas de Q. ¿Y por qué coordenadas de Q? Porque esto es importante. Ustedes van a tener un eje alfa beta del estator y ese es un eje estático que no está girando. Pero el eje del rotor, el alfa beta rotor, está girando y gira a una velocidad distinta a la que se ven los vectores acá. Acá yo tengo una velocidad de omega s, que es la velocidad del estator, y en el rotor tengo la velocidad del rotor. Y de ahí se define omega sl, que es igual a la diferencia por omega s. Entonces es importante que tengan claro que las ecuaciones del estator tienen una frecuencia que es omega s, pero las ecuaciones del rotor tienen una frecuencia que es omega r. Entonces, como son dos frecuencias distintas, conviene llevarlas a un eje de Q único, en el que estén todas en continuo. Y básicamente eso es lo que se hace en control vectorial, pero todavía no vamos a llegar allá. En estos 3 videos tengo explicado bien en detalle el control vectorial. Lo pueden revisar porque son varias partes. Yo voy a avanzar con eso el próximo martes, después de la ayudantía. Y ahora lo que les voy a mostrar son algunas simulaciones. Entonces, la partida directa no tiene ninguna ciencia, pero se la voy a mostrar de todas maneras. Tengo una red trifásica de 380, un motor en estrella y no sé qué es esto. Lo debo tener medido de solar. El motor estrella, este es un medidor de velocidad de rotación. Pero lo puedo sacar. Control L, voy a poner un proof. Si ustedes como que dejan caer un elemento sobre el proof, les va a preguntar qué cosas le quieren medir a ese elemento. Entonces, dejé caer el modelo de la máquina de inducción y quiero ver las corrientes del estator y la velocidad de rotación. Ahí está. Entonces vamos a poner acá la salida del proof. Ya. Entonces, ¿se fijan que tengo un pic de corriente al principio? Claro. Y eso es porque estoy partiendo la máquina con partida directa, básicamente.
sea, aquí tengo la máquina en estrella. Esta es una máquina que tiene conexión, es Open Windows, que las bobinas están abiertas y yo las conecté en estrella. Y tengo exactamente lo mismo. Al principio tengo un pico de corriente. Después puedo hacer la máquina partir en delta. Si yo miro la corriente aquí, se fijan que si la hago partir en delta, la corriente es mucho más grande en la partida. Y básicamente con esta conexión, lo que yo logro es tener acceso a las terminales de entrada y de salida de las bobinas y las conecto como yo quiero. Y aquí tengo el cambiador de esta estrella, que no es nada más que los mismos contactos que le mostré en la diapositiva. Entonces, este step está en 1 y cambia a 0 en un tiempo determinado, que es un segundo, y hace que este de acá se niegue y este de acá se cierre. Entonces, cuando este está abierto, lo que va a pasar es que yo voy a tener este cerrado y voy a estar conectando la máquina en estrella, y cuando eso cambia, este se abre y este se cierra y voy a tener la máquina conectada en delta. Entonces, de esa manera, si ustedes se fijan, cuando yo parto la máquina, parto en delta, por el tanto el pic de corriente es más chico que cuando paso a estrella. ¿No es al revés, ¿Profe? profe? Parto en delta, perdón, parto en estrella y paso a Claro, delta. parte de Sí, estrella a delta, claro. sí, perdón, tienes razón. Profe, disculpe, ¿y esos niveles de corriente tan altos no producen como afectar la máquina? Ah, ese es el problema finalmente la partida de esta estrella es como una partida directa, ¿no? Ese es el problema. Yo no puedo hacer mucho con esa corriente. Esas corrientes podrían producir torques pulsantes que podrían dañar la máquina, pero las máquinas de continua, o sea, de alterna, de inducción, son máquinas robustas, ¿no? Es difícil que les fuera a pasar. Entonces Pero son capaces de aguantar, ¿o no? son capaces de aguantar. Sí. Mm. Ahora, el problema viene cuando usted tiene una aplicación en la que eso no está permitido. La más clara es un auto eléctrico. Imagínense que cuando usted enchufa su auto eléctrico tiene esta corriente. O choca o se disloca el cuello con el Sí, torque que va a producir esta corriente tan grande. ya, profe, sí entiendo. ¿Ya? Y estas simulaciones no tienen mucha ciencia, es solamente para que uno mire estas cosas. Después, la que tiene un poquito más de ciencia es la de el partido solo. En la que nosotros aquí tenemos el partido suave, que ya está medio, viene casi hecho. Se aconseja que el tiempo en que se desconectan los SSR sea 1,5 para que se active el partido suave. Si ustedes miran bajo la máscara, aquí, van a ver qué es lo que hay adentro. Acá están los pulsos para distintos sectores. Y acá hay unos switches. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando el partidor suave deja o como que ya pasa la partida, este switch de aquí se abre y este de aquí se cierra. Entonces es como que yo me bypaseo el partidor suave, como que lo desconecto. Y en el partidor suave aquí tengo nada más que un tiristor. O sea, un triángulo, los tiristores en antiparalelo. Entonces, yo recibo el ángulo, o sea, recibo la tensión de la red para calcular el ángulo,
dependiendo de dónde está el ángulo de la tensión de la red, calculo mi ángulo, mi alfa, y el alfa va a darle los pulsos a los 6 triax. Vamos a correr esto. Y aquí yo tengo, cuando ustedes miden el ángulo de la red, van a ver una señal así. Entonces, dependiendo de dónde esté ese ángulo, que es el teta de la red, yo voy a calcular un alfa. Y ese alfa va a ser escalonado, porque la idea es que yo tengo una partida suave que se demore 1,5 segundos. Yo este escalón lo puedo hacer más corto, o más abrupto, menos abrupto. Va a depender de cómo yo quiera que la máquina parta suavemente. Pero fíjense que si yo miro la corriente en la partida, voy a ver una corriente fea porque estoy usando tríads. No veo algo sinusoidal. Pero conforme voy agrandando el ángulo de disparo, esta corriente se va volviendo cada vez más sinusoidal. Y va a llegar a un punto en el que sea casi completamente sinusoidal. Aquí tengo el I cabeza. Entonces yo empiezo a modificar la tensión de la red, por lo tanto tengo más o menos corriente. Esa corriente produce poquito torque, por lo tanto la máquina empieza a moverse lentamente hasta que llego a la referencia, y cuando llego a la referencia acá, ya empiezo a desconectar el partido suave y después enchufo los 380. Pero, profe, ¿ese sobrepaso que había en el gráfico es muy relevante o simplemente se puede ajustar también? Sí, se puede ajustar, solamente que yo aquí no estoy haciendo absolutamente nada de control. Ya, Esto es lazo abierto. claro, Hay claro. partidores suaves que tienen un lacito de control y que calculan el ángulo para que la velocidad vaya de una manera más adecuada. Ah, ya entiendo, entiendo. Y lo más avanzado de todo es el variador de frecuencia. Ah, pero esta simulación la tengo hecha con todo. Funciona súper bien, sí, pero eh, es un variador de frecuencia con control vectorial que todavía no uso. Pero se fijan que tengo la red, el puente de diodos, mis condensadores, aquí tengo los IGBTs con sus respectivos PWM, y vamos a ver solo las variables que nos interesan. Yo creo que este gráfico es el que me gusta. Entonces, parto la máquina en cero. El primer gráfico es el de la velocidad. Entonces, no la voy a correr entera porque no tiene sentido, porque todavía no estudiamos control vectorial. Fijan que le doy una rampa de velocidad, la máquina llega a esa velocidad y aquí ya no tengo ese sobrepaso que me mencionaba usted, Renato, recién. Y es porque aquí estoy haciendo control. Cuando parte la máquina, tengo corriente, pero no tengo corriente limitada. No tengo un pic y la corriente siempre es sinusoidal. Lo que no pasa en las otras estrategias. Y las corrientes que se ven acá, la magnetizante y la de Torti, que es algo que vamos a estudiar más adelante, son representaciones en continua de las corrientes en alterno, usando la transformada de Klein. Pero básicamente con un variador de frecuencia yo puedo tener total regulabilidad de la operación de la máquina en condiciones nominales, en condiciones dinámicas. Eso es lo que no logro con cualquiera de los otros métodos que les mencioné.
Y otra cosa importante es que si ustedes se fijan acá, yo tengo una corriente magnetizante y una corriente de torque. Cuando yo uso los otros métodos, por ejemplo acá, yo mido la corriente y bueno, cuando paso de estrella a delta, tengo estos sobrepasos de corriente. Y se fijan que acá la corriente está bien distorsionada. Y acá la magnitud de la corriente en estado estacionario sube, pero es porque yo no tengo control sobre ella. Y puede que yo esté operando la máquina con un súper mal factor de potencia, porque finalmente no tengo ningún control sobre ella. Entonces, si yo la enchufo y la máquina se mueve, el consumo de reactivos de esa máquina puede ser muy malo. Claro, si yo necesito que la máquina esté en estado estacionario a 50 Hz, esta máquina está a 50 Hz. Se mueve un poco porque le estoy cambiando las condiciones, pero se queda a 50 Hz. Solamente que yo no sé, o no tengo cómo saber si esta corriente de acá, que son casi 200 amperes, son los reactivos que necesita la máquina o son más. Entonces, yo no tengo el control sobre la operación de la máquina en términos de corriente reactiva y corriente que produce torque. Y eso podría hacer de que yo esté operando ese motor con un mal factor de potencia. Y eso no pasa cuando tengo un variador de frecuencia. Entonces, muchas veces hay distintas aplicaciones en las que el variador de frecuencia sí es caro, $100.000, $200.000. Pero esa máquina consume tanta energía que si yo le mejoro el factor de potencia o hago que su rendimiento sea más óptimo en un par de puntos porcentuales, el variador de frecuencia se paga solo por efectos de ahorro de energía. Y aquí terminé de correr esta simulación, claro. Entonces, si ustedes se fijan, yo aquí tengo un pic de torque que me implica un pic de corriente, pero que es el que yo necesito para acelerar la máquina. Después me quedo con un torque nominal, que es el torque con el que yo tengo que mover la máquina por su carga, y con una corriente magnetizante fija, que es la corriente que finalmente da el factor de potencia. Entonces, eso hace de que para ciertos puntos de operación y velocidades, yo tenga uno de los puntos más eficientes de operación de la máquina. ¿Podría mejorarlo? Claramente que sí, porque podría optimizar la corriente magnetizante y la corriente de torque, pero va a depender del punto de operación. Así que les voy a compartir las primeras simulaciones, la del variador de frecuencia, ¿no? ¿Aló, me escuchan? Parece que se me fue el audio. Sí, No profe. sé si se escucha, profe. ¿Se escucha? Ahora sí, se me fue el audio, ¿no? Sí, No, se profe. escucha, profe. Se escucha bien. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha. Se me acabó la batería de los audífonos. Ya, entonces les decía que les voy a compartir las primeras simulaciones para que puedan trabajar con ellas. Y las últimas quedan un poco en lo que ustedes debieron desarrollar en el laboratorio. Así que, no sé si tienen dudas, consultas. Si no, lo dejamos por hoy hasta acá. Por mi parte, no, profe. Profe, para la prueba, ¿se puede hacer con una calculadora Casio? ¿Aló? ¿Me escuchan o no? Ahora, profe, sí, sí se lo escucho. Aló.